continuación damos inicio a la tercera mesa de diálogo titulada Comentarios sobre el nuevo Infomex. Participan en esta mesa el comisionado presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro y presidente de la COMAIP, el maestro Javier Rascado Pérez. La licenciada Dafne de Los Ángeles Rodríguez, titular adjunta de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La licenciada Lilia Saúl Rodríguez, coordinadora nacional de México Infórmate. El licenciado Jesús Homero Flores Mier, consejero propietario del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, y el licenciado Alberto Prech Rorris, él viene de Chile, experto en transparencia. Modera esta mesa el comisionado del IFAI, Joel Sala Suárez, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Es un honor para el IFAI poderlos tener aquí el día de hoy, colegas de los órganos garantes de las distintas entidades federativas, titulares o personas que forman parte de las unidades de enlace, personal del IFAI y sobre todo ciudadanos que hacen uso efectivo de este derecho. Un pequeño comentario histórico para situar el panel y situarnos en el contexto. Desde que Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos tras la crisis de 1929, se cuestionó qué hacer para rápidamente dar un claro mensaje a la sociedad de los cambios que a través de una efectiva ejecución de políticas públicas se podía realizar en un país como lo es Estados Unidos. Y Roosevelt generó esta idea de los 100 días. Es en este contexto que en el IFAI, a los 100 días de haber tomado posesión, decidimos realizar una serie de eventos, dentro del cual, y felicito al comisionado Guerra, que en el marco de la Comisión de Tecnologías de la Información haya tomado la iniciativa de reunirnos a todos nosotros para discutir la propuesta del nuevo Infomex. Mañana tendremos otro evento y en la próxima sesión del Pleno, pues cada comisionado informará sobre algunas de las actividades sustantivas que este instituto, este nuevo Pleno ha desarrollado en estos primeros 100 días. Creo que en las mesas que nos precedieron ya ha habido mucha claridad sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información para ejecutar, facilitar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Empezamos un poco tarde, 1 hora y media, por lo cual haré acotaciones puntuales de manera muy rápida. La primera, quiero sugerirles a los compañeros del panel la mecánica a seguir. Creo que como ya vamos 1 hora retrasadas y podemos ajustarnos a 7 minutos de exposición por cada uno de ustedes, sería muy útil, con la finalidad de poder favorecer el diálogo, recibir las posibles preguntas, inquietudes que existan por parte del público y tener una retroalimentación. Creo que el panel es sumamente rico en términos de las personas y las distintas posturas que están aquí representadas. En primer lugar, bueno, como ya se dijo, Javier Rascado, que actualmente se desempeña como presidente de la COMAIP y quien pues, tiene una gran experiencia en los temas de derecho de acceso a la información, también como catedrático y pues, en la práctica cotidiana. También nos acompaña Dafne de Los Ángeles, quien ha fungido en las unidades de enlace tanto del Poder Judicial y actualmente se desempeña en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues quien es un cliente frecuente en materia de solicitudes de información y en algunos recursos de revisión también. En lo personal, debo decirlo, es un honor poder compartir este panel también con Lilia Saúl. Lilia, pues evidentemente, además de presidir una organización que reúne periodistas a lo largo de todo el territorio nacional, como lo es México Infórmate, pues ha dado, al igual que como lo comentaba Aide, desde hace muchos años ha sido una asidua usuaria y ejecutora plena de este derecho fundamental y además pues está muy preocupada y desde su profesionalismo de que esto se generen capacidades también en los distintos niveles de gobierno.
También tenemos la fortuna de contar con Jesús Homero, quien es consejero propietario del Instituto Coahuilense y que también tiene una gran experiencia en materia archivística y muy probablemente por ahí nos ilustre también con algunos comentarios sobre la relación que tiene que ver en torno a la correcta administración del archivo y su utilización a través de un nuevo sistema. Finalmente, y quizás la analogía no es gratuita, es un honor poder cerrar con broche de oro con la participación que acaba de llegar hoy a las 5:30 de la mañana de Alberto Prech. Alberto Prech pues es una persona que yo conozco desde hace algunos años. Cuando iniciamos la Alianza para el Gobierno Abierto, Alberto encabezaba los esfuerzos por el Ejecutivo chileno, concluyó la administración del presidente Piñera y ahora es el director ejecutivo de Transparencia en Chile, y yo creo que las aportaciones desde la óptica internacional que pueda hacer Alberto en este panel van a ser muy sugerentes. Aide ya mencionaba algunos comentarios del esfuerzo que hizo Chile para crear su sistema, tomando como modelo el mexicano y cómo fueron más allá. Simplemente para poner como un poco de pimienta en la mesa y tomando en cuenta que ya hizo una muy sustantiva presentación el comisionado Guerra, me permitiría hacer 3 preguntas para luego darles la palabra en el orden en que presentamos a cada uno de los panelistas. La primera es, creo que a más de 11 años de tener la ley, al menos la federal, pues el ejercicio del derecho sigue siendo relativamente parco. Son pocos ciudadanos los que ejercen a plenitud este derecho, y si bien es cierto que las tecnologías de la información en los últimos años han reducido el costo de la participación política, y aquí podríamos pensar en 2 episodios internacionales, la Primavera Árabe y el movimiento de los indignados, en el caso mexicano creemos que todavía no se ejerce a plenitud y que en principio las herramientas tecnológicas, ya lo comentaba José Antonio Bojorquez, abren una oportunidad de ejercer o de facilitar el ejercicio de este derecho. Entonces, la primera pregunta que haría el panel, y tomando en cuenta, insisto, las presentaciones anteriores, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales retos y desafíos que tendrá que sortear el nuevo Infomex? La segunda pregunta sería, ¿cómo el nuevo Infomex nos permitiría que más personas se acerquen y utilicen la herramienta y que ésta, a su vez, como ya se dijo, sea capaz de potencializar no solo el derecho de acceso, sino también el derecho de acceso a los datos personales? Y finalmente, de toda la información y de todos los datos que están ahorita contenidos en el actual sistema, ¿qué hacer o cómo hacer para lograr que esta información se pueda traducir en conocimiento público, que a su vez genere valor público y que finalmente, creo que es lo más importante, permita mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y fomente una mayor rendición de cuentas públicas en México? Tomando estas consideraciones o a manera de provocación, poniendo estas preguntas en el panel, le daría la palabra a Javier. Joel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente un agradecimiento al IFAI por la organización de este evento y además la felicitación por abrirse de cara a los órganos garantes y a la ciudadanía para hacer esta evaluación de su trabajo, que creo ha sido excelente, ha sido muy bueno, y finalmente con esta propuesta del Infomex. Efectivamente, como lo dice Joel, creo que la mesa que nos antecedió fue muy específica en la parte técnica, y la verdad, Oscar lleva años trabajando esto y conoce perfectamente todo el proyecto, y creo que nadie mejor que él nos podría haber dado la explicación. Creo que lo técnico quedó claro y lo agotó. ¿Cuáles son los grandes retos?, nos preguntaba Joel como primer planteamiento. Creo que el primer gran reto es crear el marco jurídico. Es decir, creo que la ley general tiene que hablarse y tiene que especificarse concretamente
cuáles serán los requisitos de accesibilidad y finalmente que se establezca esa obligación. Les voy a comentar el caso Querétaro, que creo que puede ser muy significativo en este sentido. En Querétaro tenemos el Infomex, pero nuestra ley estatal de acceso a la información todavía exige que los recursos de revisión se tengan que presentar de manera escrita, es decir, tenemos incompleto el ejercicio del Infomex y prácticamente solo sirve para hacer solicitudes de acceso a la información. Entonces creo que si adecuamos el marco jurídico, es decir, si la ley general habla de esta obligatoriedad, pues finalmente las legislaturas locales tendrán que hacer una reproducción de este sistema y esto indudablemente va a mejorar el acceso el ejercicio de este derecho de acceso a la información. Entonces creo que ese es el gran reto, principalmente en el ámbito del marco jurídico. Creo que el otro reto, y que tiene que ver con las otras respuestas, viene por parte de los órganos garantes, es decir, tenemos que, en este ejercicio que tenemos de promoción y difusión, finalmente generar una cultura de la transparencia. Tenemos aquí a Lilia, que son representantes de México Infórmate, y la verdad, por lo menos en la experiencia queretana, y creo que se reproduce en todas partes, son los periodistas los que más hacen uso de este derecho. Es aplaudible, finalmente creo que son aliados y qué bueno que utilicen la herramienta, pero tenemos que ir extendiendo el ejercicio de este derecho de acceso a la información. Y creo que una vertiente que pudiéramos darle es hacer entender la utilidad que tiene el derecho de acceso, porque al final de cuentas muchas veces parece que es una práctica política, una práctica académica o incluso nada más un ejercicio periodístico. Y creo que finalmente debemos de entender que como una prerrogativa, que es el derecho de acceso a la información, pues acuérdense que todos los derechos humanos en el fondo lo que persiguen es la dignidad de las personas y generar una mejor calidad de vida de todos. En ese sentido hay que darle una utilidad al derecho de acceso, es decir, que la gente entienda que finalmente accediendo a información pues tendrá mejor criterio para las tomas de decisiones, podrá finalmente obtener incluso hasta beneficios de manera directa. Entonces creo que es el segundo gran reto, es el de generar una cultura de la transparencia. Y esta es obligación nuestra. Creo que finalmente los órganos garantes en este ejercicio no solamente tenemos que enfocarnos a resolver recursos de revisión, creo que tenemos que ser grandes promotores y difusores para generar finalmente una cultura. El Infomex, no tengo ninguna duda, esta nueva versión y más encabezado los trabajos por Oscar, no tengo la menor duda de que va a ser una excelente herramienta. Estoy seguro también que tendrá, y se están tomando cuenta de todos los elementos técnicos que tendrá que contener y finalmente de que vayamos teniendo una memoria de toda la información que se requiere. Pero creo que finalmente la parte técnica será incompleta si no tenemos todo este marco, primero, jurídico, como decía, y finalmente el marco institucional por parte de los órganos garantes para generar esa cultura. Creo que es el reto y aquí pues viene parte de la corresponsabilidad que tenemos que generar. Por una parte, la sociedad volviéndose crítica, vigilante, exigente, pero finalmente que participe en este ejercicio, y la corresponsabilidad de los órganos garantes para no limitarnos nada más a la resolución de recursos, sino además proponer, luchar y buscar esta cultura de la transparencia. Gracias. Muchas gracias, Javier. Plena coincidencia en esos tres retos que planteas. Sin ley es difícil poder dar el primer paso, cultura de la transparencia, y me quedo con el último punto, sobre todo, utilidad del ejercicio del derecho. A continuación le cedo la palabra a Dafne para que pues, nos alimente con la perspectiva que dentro de un sujeto obligado tienen de este sistema. Buenas tardes a todos. De antemano, gracias por la invitación a este foro y en especial al comisionado Guerrafort. Saludo a los demás ponentes. A lo largo de mi trayectoria profesional he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes unidades de enlace, motivo por el cual he visto la evolución y utilizado el sistema Infomex desde su creación por parte de la Secretaría de la Función Pública, cuando surgió con el denominado nombre SISI, hasta el actual Infomex 2.0. En ese tenor, cuando recibí la invitación por parte del comisionado Guerrafort, lo vi con agrado el saber que iba a haber una nueva herramienta Infomex, que si bien es cierto, no lo has expresado, no solamente es una actualización, sino es una renovación total. Eso implica que las necesidades de nosotros como usuarios, como sujetos obligados, vean plasmadas que se van a mejorar, dado que en la actualidad han sido superados. En ese tenor y adicionalmente a lo que dijo el doctor Sánchez Henkel en la ponencia anterior,
y retomando lo que comentó ahorita el comisionado Joel Salas, en el sentido de los retos y desafíos, es que considero que si bien es cierto, un marco jurídico es de donde debemos de partir, también lo es que operativamente nosotros con usuarios nos vemos también limitados. Y como ejemplo tenemos muy práctico el hecho de que en el Infomex, cuando ponemos a disposición la información, el peso de la misma, cuando son muchísimas hojas, nos tiene limitados porque no pueden enviarse por el correo certificado, tiene una limitante ahí. En el sentido de las modalidades, también lo es, que no permite tener diferentes modalidades como se comentó en la mesa anterior, pero lo que nos implica que cuando somos evaluados como sujetos obligados en los indicadores, si nosotros escogemos una determinada modalidad, al momento en que nos evalúan consideran que no es prudente. Entonces también es importante ahí que si nos den la oportunidad de escoger diferentes modalidades para que el momento de evaluación los indicadores coincidan. La parte también importante, cuando ponemos a disposición información a los particulares y su domicilio es en el extranjero, el Infomex no nos lo permite, nos vemos limitado para los costos de envío y muchas veces la administración pública es la que lo tiene que sufragar ese costo. Finalmente, la modalidad de no competencia, si bien es cierto, nosotros tenemos la obligación de decir a qué otras unidades de enlace el particular puede dirigirse, lo es que si nosotros nada más le decimos puedes ir a otra unidad de enlace, pero no le explicamos los motivos, inmediatamente interponen el recurso de revisión. No basta con decirle que acuda a otra unidad de enlace. Si uno va y pregunta, le gustaría saber el por qué no somos competentes. En ese sentido, creo que también veo esas oportunidades para que esta nueva plataforma Infomex 3.0 lo tome en cuenta. Ahora bien, si bien es cierto nosotros como sujetos obligados debemos de observar lo que el Instituto también nos lo dice, consideramos prioritario en ese sentido que estos nuevos mecanismos que nos van a proporcionar con este Infomex 3.0 se van reflejados y van a interactuar diferentes sistemas, como lo decían, que era el Zoom, ¿no?, el portal de obligaciones de transparencia, que ahí considero que va interrelacionado con los nuevos mecanismos que están señalando. En ese sentido, si nosotros vamos a estar utilizando esta nueva tecnología, también considero prudente que a las unidades de enlace nos sean escuchados, como en este momento no basta la exposición que nos hizo el comisionado, sino que seamos invitados a las mesas, porque operativamente necesitamos esa interacción con el instituto, para que sepan cuáles son nuestras necesidades y cómo podemos solucionarlas. Todo esto con el fin y en aras de privilegiar el acceso a la información. Los beneficiarios van a ser los particulares y así evitamos recursos de revisión. En ese sentido y de las observaciones que pude retomar de la exposición del comisionado Ford, me inquietan algunos puntos, como por ejemplo el uso de la línea telefónica. Si bien es cierto, aquí va a haber un call center y existe, consideraríamos prudente que esa persona que está orientando a quien va a interponer una solicitud de información, pues tuviera unos conocimientos amplios al respecto. Es muy difícil, dado que somos al menos 240 sujetos obligados a nivel Administración Pública Federal, pero ¿qué va a implicar? Si yo hablo telefónicamente al IFAI y alguien me da una orientación, consideraría que quien me está orientando pues tiene los conocimientos. Llega la solicitud al sujeto obligado y yo como sujeto obligado dictamino que es incompetente, de inmediato va a ir al recurso de revisión, porque va a decir, si me está diciendo la máxima casa garante del acceso a información que la unidad de enlace pudiera saber de la información o dar una respuesta, pues eso va a ser contraproducente. Entonces sí consideraría prudente que quien dé acceso, quien les ayude, quien los oriente, pues pudiera tener una amplia información y capacitados para que nos pudieran orientar correctamente a los particulares, porque sí va a ser un motivo de que haga ruido con las unidades de enlace. Si bien nosotros como unidades de enlace no somos peritos totalmente en la materia, que estamos en casa, mucho menos alguien que va a dar una orientación en general. Ahora bien, también por lo que hace a que los sistemas, no todas en las unidades de enlace tenemos sistemas de control de gestión para las solicitudes de información, pero los que sí los tienen, que pudiera haber una interconectividad cuando damos respuesta, porque si no vas a trabajar doble. Entonces, que se pudieran unir los sistemas para que cuando estemos contestando a nivel unidades de enlace se refleje en el nuevo Infomex 3.0. Hasta algún momento lo expusimos y decían que por cuestión de seguridad era un poco difícil, pero bueno, dado que pueden nuevas tecnologías tratar de proteger ambos sitios. También por lo que hace a que se mencionaba el hecho de que tratar de tener muchos modelos electrónicos, formatos y todo, algo que no debemos de perder de vista es el acercamiento que nosotros tenemos con los comisionados. Entonces, si bien es cierto todo lo electrónico resulta mejor,
que no perdamos nosotros el contacto con ustedes como comisionados. La única instancia en la cual nosotros como sujetos obligados tenemos son en las audiencias, en los accesos, en las cuales ponemos a exponer nosotros cuáles son nuestros puntos de vista y los motivos por los cuales estamos dando respuesta. La verdad es que nos va a ser de gran utilidad, como hasta ahora se ha venido manejando en los anteriores plenos, y esperamos que podamos seguir con ese apoyo por parte de ustedes. Y finalmente, por lo que hace también, si vamos a estar interactuando, y es la propuesta de diferentes plataformas, el Infomex al día de hoy trabaja 24/24, menos los días, o sea, cualquier solicitante puede interponer una solicitud de información. Si no lo tienen un día hábil, si lo hacen un día no hábil, bueno, se toma al día siguiente como hábil, y es 24 horas, podemos decirlo. En la herramienta de comunicación, nosotros como sujetos obligados, hasta las 6 de la tarde nos vence el término. Entonces, si vamos a estar empalmando términos, ¿por qué no también en la herramienta de comunicación, como cualquier término legal, el término vence ese día a las 12 horas, y entonces nos retrasa a nosotros como sujetos obligados a rendir los alegatos y en menos tiempo? Yo creo que son ventanas de oportunidad también para nosotros para poder trabajar de una mejor manera. Entonces, pues finalmente agradecerles nuevamente el poder estar en esta charla, y la difusión de Infomex pues es en campañas, en la página, que la verdad es que ahí sí el instituto vemos con agrado que todo el tiempo sus eventos todos los están promocionando, y es la manera en la que vamos a dar a conocer que es de utilidad para los particulares y para nosotros sujetos obligados que estamos inmersos en el procedimiento, y que las unidades de enlace somos para ayuda, somos la cara a los particulares, y también dotarnos de esa fortaleza para que nosotros podamos brindar un mejor servicio, porque para eso somos servidores públicos. Gracias. Muchas gracias, Dafne, por estos comentarios, sugerencias y observaciones que sin duda en la comisión, y yo creo que particularmente el comisionado Guerra ya tomó pues muchas de ellas de muchísima utilidad, como la fragmentación en la información, y me quedo sobre todo con la parte de capacitación de las personas, que no será un call center tradicional, sí va a haber un grado de especialización muy fuerte. Antes de darle la palabra a Lilia Saúl, quisiera agradecer también la presencia de Marcos Mendiburu, quien es el especialista senior del Banco Mundial, no lo había visto, está hasta atrás sentado, y que es la persona que pues básicamente por parte del Banco Mundial lleva la parte de gobierno abierto, y al haber sido el Banco Mundial la institución que financió la primera versión del Infomex, no quería dejar de agradecer la presencia de Marcos Mendiburu el día de hoy. Lilia, toda tuya la palabra. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo traigo una pequeña presentación y espero ser muy rápida. Voy a comenzar un poco, agradeciendo obviamente la invitación por estar aquí. Como ya varios de ustedes me conocen, pues soy periodista y, represento a México Infórmate. ¿Podemos seguir? Aquí hablando un poco, cuando me mencionaban de la invitación, quise exponer un poco mis preocupaciones y también un poco mostrar qué está pasando, a lo mejor hasta incluso en otros países como Estados Unidos. Esta imagen que ustedes ven, ¿sí la logran ver? ¿Sí? Es FOIA Machine, que es prácticamente como si fuera un sistema Infomex, pero creado por periodistas en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no existe un sistema Infomex que recopile o que agrupe a todas las solicitudes de información, tanto pues las que presentan, pues no solamente los periodistas, sino varias organizaciones de la sociedad civil. La que sigue. Como les decía, es un sistema que puede generar, editar y enviar solicitudes de información a las agencias del gobierno de Estados Unidos. Es muy útil, pero aún no tiene una versión final. Ahí está la liga por si la quieren después revisar. Y pues como les decía, es una iniciativa. La que sigue, por favor. Pero México tiene Infomex. Y sí, efectivamente tenemos Infomex porque necesitamos hacer solicitudes de información. Y necesitamos hacerlas porque en México nuestros registros, bases de datos y otros documentos relevantes, no solo para nosotros como periodistas, sino también para la vida diaria, aún no están en línea. Y como ejemplo, la que sigue, simplemente ahí les muestro las dos páginas web que tiene el gobierno, tanto de Estados Unidos como el gobierno siempre me hago bolas por Inglaterra, UK. Es un poco complicado explicarles un poco todo lo que tienen estos dos sitios web, pero que es hacia lo que quiere transitar México. La que sigue. Con todos estos datos abiertos que ya tienen en estos sitios web en otros países como Estados Unidos, pues se pueden hacer grandes reportajes para nosotros como periodistas que necesitamos siempre mucha información. Y por citar dos casos, les comparto estos dos grandes ejemplos. Uno es Una vida es una vida.
que es un reportaje elaborado por una periodista en Guatemala que usa reportes de homicidios georreferenciados e incluye historias de personas con nombre y apellido. Aquí sí les hago mucho énfasis al IFAI por el tema de los datos personales. Yo creo que es valiosísimo mostrar cómo está la inseguridad en todo el país, pero bueno, eso ya es otro tema. La que sigue, por favor. Y bueno, este es el caso de, con datos abiertos, públicos, georreferenciados también, cada uno de los accidentes ferroviarios, en el caso de España, pues a raíz de que hubo este accidente en Santiago. La que sigue, por favor. Y en México, bueno, como les decía, tenemos Infomex. El Infomex es una herramienta maravillosa. Yo como periodista lo he usado pues prácticamente ya desde hace muchos años, desde que incluso era antes el CICI. Y yo siempre les comparto a mis colegas periodistas que es como hacer una cuenta de correo. Claro que ya si tenemos 5 cuentas de correo, abrir una de Infomex, abrir otras 40 de otros sistemas de Infomex, pues sí se vuelve uno un poco loco, pero creo que al menos es valioso cuando tú sabes utilizar la herramienta, cuando tú quieres o buscas ciertos objetivos para cumplir y para estar detrás de los funcionarios públicos. La que sigue. Algunas observaciones que yo ya les había compartido con anterioridad y que les quiero compartir aquí ahorita aprovechando el foro, que no hay una forma de utilizar el sistema más que por computadora, obviamente no lo podemos hacer por teléfonos celulares inteligentes o en el iPad, a pesar de que, bueno, me contaron en el anterior IFAI que había un contrato que se había pagado hace tiempo y que pues casualmente pues no existe esa herramienta o al menos no está pues ya terminada, ¿no? La que sí. Otras recomendaciones, que no cuenta con un buscador de solicitudes tipo Zoom, pero más efectivo, que de hecho también ahí me gustaría hacerles un comentario a los comisionados del IFAI. A pesar de que el Zoom es una herramienta también valiosa, como una especie de Google, pero de todas las solicitudes de información que se han hecho, tiene un retraso prácticamente como 3-4 meses, si bien nos va, a nosotros que estamos buscando a veces información de manera más actualizada. Y en el caso de Infomex, bueno, yo que ya tengo años utilizando la herramienta, pues a veces, como alguna vez María Marván me dijo, utilizar la puerta trasera, que es poner, digamos que palabras clave para encontrar las solicitudes de información que se hicieron y luego entonces ver si ya se respondieron algunas sobre el tema que a mí específicamente me interesa. Pero bueno, y en el caso específico de hacerlo como buscador, yo he visto que funcionarios públicos sí tienen forma de cómo encontrar dentro de su propia herramienta internamente este tipo de opciones, pero al ciudadano no. La que sigue, por favor. No hay actualización con los recursos de revisión. De hecho, hace poco acabo de presentar una solicitud de información al IFAI para pedirle todos mis recursos de revisión que han resuelto, porque resulta que si los buscas por solicitud de información en el sistema Infomex, digo, yo estoy clara que he presentado un X determinado número de recursos de revisión, pero en el sistema Infomex no aparecen todos los que yo he presentado. Y eso es, no sé, a mí me parece extraño, pero yo supongo que es por la carga de trabajo o porque son tantos los sistemas o porque si se usa una notificación mucho tiempo después, ya ahí se perdió un poco la continuidad que le puede dar uno a una solicitud de información que se convirtió en recurso. Y bueno, en la plataforma Infomex, como les decía, hay un enorme desfase al respecto. La que sigue, por favor. No hay una forma de modificar el sistema o de avisar a la autoridad, en este caso al IFAI, cuando no te responden de manera satisfactoria ante un formato de pago o ante una respuesta que se te envía directamente a tu correo electrónico. Esa es otra observación que les había hecho también, porque a veces pareciera a nuestro favor, pero también a veces es una forma tramposa, porque si el funcionario público decide a través de las unidades de enlace respondernos que hacen una notificación de formato de pago, pero por vía correo electrónico y no por vía Infomex, ya no hay forma de que en el sistema yo pueda presentar mi recurso de revisión porque ya pasó X determinado número de tiempo, y si yo hago el pago y ya reviso la información que me entregaron y no me satisface, no tengo forma de cómo presentar ya el recurso ante el Infomex. La que sigue. Y bueno, me voy más rápido. Buscar solicitudes de información, pero sin necesidad de abrir bloques de archivos de 10 en 10, sería mejor por palabras, que era lo que yo les comentaba. Tener la capacidad de buscar de otra manera más amigable la información, que ojalá ahí esté todo esto ya incorporado.
y evitar hacer solicitudes de información para saber cuántas y de qué tipo se presentaron por un tema específico, que sería lo ideal. Que ahí hago una observación, yo creo que no es recomendable que junten el Infomex con el Zoom, porque una cosa son las respuestas y las solicitudes y los recursos que ya se presentaron versus lo que está en vivo en el momento actual en el sistema, cuando tú haces una solicitud o cuando tú estás buscando un dato de una solicitud que está a punto de ser respondida. Creo que ahí, de entrada, yo no sé si aguante todo en un solo servidor, yo supondría que sí, pero más costoso y más complicado para los desarrolladores. La que sigue, por favor. Bueno, que los avisos que se generan no solo cuando se notifica prórroga, porque también cuando nos avisan que nos entregaron ya la información, resulta que pues uno como periodista de repente no tiene tanto, no estoy como el funcionario público todos los días checando el sistema Infomex para ver si ya se me va a vencer la solicitud de información que me presentaron. Nosotros como reporteros andamos todos los días, a veces en la calle, en entrevistas, a veces aquí, o sea, y estamos al pendiente y casualmente, como dice la compañera de la orilla de la sede de Hacienda, resulta que el viernes, después de las 6 de la tarde, me mandan una cascada de respuestas de notificación de prórroga, pero el viernes a las 7, 8 de la noche. Y entonces, bueno, creo que solamente los creepies, no sé, o bueno, al menos yo no lo hago en viernes después de las 8 de la noche, ya lo que uno quiere ya no es revisar y meterse tanto a checar el sistema Infomex. Pero bueno, a veces nos obligan a hacerlo en fin de semana porque justo nos entregan en cascada a veces información y hay que ponernos a leer específicamente lo que nos responden para poder presentar los recursos de revisión. Pero el sistema no nos avisa cuando ya nos respondieron, solamente cuando hay una notificación de prórroga o cuando la información corresponde a otro ente o cuando la información pues no se nos va a entregar, ¿no? La que sigue. Y bueno, en cuanto a los estados, aquí sí quiero hacer una mención súper especial para mi colega Manuel Silva Coache, que forma parte de México Infórmate, y que él, sin ningún peso, hizo esta página web de manera así gratuita y en un solo sitio juntó a todos los sistemas de Infomex para que no busquen más. La necesidad de agrupar todos los sistemas en un solo lugar es vital para evitar tantas cuentas, sobre todo para nosotros que, bueno, igual que ustedes, ya de tantos passwords seguramente ya se olvidaron y cuando queremos abrir o encontrar la información, pues ya nos tardamos semanas, meses o ya lo dejamos ahí. Obviamente es un sistema que agrupa a todos los sitios web, pero digamos que, bueno, es loable que se haga este tipo de ejercicios porque no cuesta dinero. Y creo que para muchos sería valiosísimo que se pudiera replicar o que se pudiera difundir. E incluso participó en uno de los concursos que el IFAI tiene a bien organizar cada año. La que sigue. Y bueno, aquí está la muestra del sitio web. La que sigue, por favor. Y, aquí tendré que mostrar este caso negativo que es el de Querétaro. Justo, coincidimos. Qué pena. Pero bueno, ni modo, pues tenemos que responder también a muchas veces que nosotros queremos hacer cosas y que los sistemas informáticos no nos ayudan de verdad para hacer nuestra labor. La que sigue, por favor. Uno de los usuarios frecuentes que precisamente es mi colega Eric Pacheco de México Infórmate. Bueno, pues en Querétaro el sistema Infomex, como bien lo decía aquí el maestro Javier, pues solo permite ingresar la solicitud de información, pero ya no te permite darle seguimiento. El sistema fue instalado en el Poder Ejecutivo, no en el órgano garante, y si yo meto mi solicitud de Infomex en el Poder Ejecutivo y estoy inconforme con la respuesta y quiero promover un recurso de revisión, pues resulta que el recurso lo tengo que entregar prácticamente en las oficinas directamente del órgano garante y pues en un escrito, no lo puedo hacer de manera electrónica. La que sigue. Y el órgano garante pues no tiene este sistema, no lo maneja más que una cuenta de correo, pero no puede presentarse recurso por medio electrónico, tiene que ser por medios escritos. Si se pide información desde México, bueno, desde la Ciudad de México o desde otro lugar que no sea Querétaro, pues obviamente tenemos que ir a Querétaro o por paquetería. Aquí sí. Y bueno, muchas recomendaciones, pero bueno, para ello pueden revisar lo que hemos hecho en México Infórmate también. Se presentó en este año el INOCDAI, que también evalúa o hace evaluaciones sobre varios de los puntos que ya les he mencionado, incluyendo el tema de las plataformas, y bueno, que es un aliciente para nosotros tener este espacio para poder exponer un poco todos nuestras recomendaciones, nuestras sugerencias, también a veces un poco nuestras críticas,
Y por eso también me doy, perdón que me esté tomando mucho tiempo, pero bueno, no puedo aprovechar esta oportunidad para expresar una poquita, breve comentario sobre lo que un poco decía mi colega Aide hace unos momentos y que bueno, pues finalmente es un gran foro para nosotros poder expresar aquí, que no voy a ahondar mucho en lo que dijo la colega Aide Pérez de Fundar sobre el tema de la ley Telecom, pero desde México Infórmate sí expresamos nuestra inconformidad por su actitud de los comisionados, ya saben quiénes son, al rechazar con argumentos poco convincentes su decisión de no presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero les quiero decir que no es el único tema que he observado en estos meses por parte de este nuevo IFAI, y para muchos no es ajeno que hay una nueva ley general pendiente de aprobarse en el Congreso de la Unión. Y aunque el Colectivo por la Transparencia y México Infórmate ya presentó una propuesta, nos enteramos que el IFAI está haciendo la suya, lo cual esperamos que sus esfuerzos sean para enriquecer y avanzar hacia la apertura de la información, y no para promover, en aras de protección de datos, que no ocurrió, por cierto, esta preocupación en la ley Telecom, el cierre de más información. Y bueno, también es necesario que el IFAI ejerza su autonomía y le insista a los funcionarios a no negarles su derecho a saber. Y bueno, por mi parte agradezco mucho la invitación y espero que me hayan escuchado. Muchas gracias, Lilia, por tus comentarios, incluso los comentarios críticos, pero creo que este nuevo pleno ha refrendado en diversas resoluciones su vocación aperturista. Ayer discutíamos una serie de casos relevantes, pero bueno, es muy bienvenida tu opinión particular y quizás la de algunos colegas, como también aquella que expresó Aide. Cedo la palabra ahora a Jesús para recibir sus comentarios. ¿Cómo ve esta propuesta de nuevo Infomex? Sí, muchas gracias al Pleno del IFAI, al compañero Oscar, gracias por la invitación. Y estoy muy contento. Hace 3 años y medio, 4 años, pues estuvimos revisando este tema del Infomex desde los órganos garantes, desde el IFAI. Cuando estaba Oscar en el InfoDF también pues estuvimos presionando mucho para que se fuera mejorando esta plataforma para que pudiéramos pues tener algo más accesible, ¿no? En Coahuila, por ejemplo, de cada 10 solicitudes se presentan 9 por el sistema, y bueno, el hecho de que ya puedan unificarse en los solicitantes o hacer una solicitud múltiple, pues va a ayudar de entrada a los de la métrica, que creo que hicieron 3,000 solicitudes de acceso a la información en un mes. Entonces, pues esto va a beneficiar mucho. He visto muchos avances, yo traía muchos comentarios, ya creo que se ha ido aclarando en cada ponencia, observaciones que yo traía, fui rayando ahí algunas cosas. Me parece muy importante que tengan el 1-800, que no solamente diga cómo hacer las solicitudes, sino también que diga con quién, que pueda orientar. Yo creo que esa va a ser una tarea difícil, porque pues en cada estado son sujetos obligados diferentes. Les platico, en Coahuila la semana que entra en vigor la nueva ley de acceso a la información, incluye a los sujetos obligados aquellas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo el CRIT, el del Teletón, las empresas de seguridad privada, las casas de empeño, entre otros. Entonces, bueno, uno de los retos que veo yo para la implementación y para que entre en vigor esta ley y se pueda aplicar de forma correcta, pues es ir con ellos y cómo capacitarlos. Me imagino yo que si al momento de multiplicar todos estos sujetos obligados que vamos a tener en todo México, pues bueno, tendremos que definir una estrategia de capacitación vía web, etcétera, que se vengan los directores de sistemas de todos los institutos aquí a México para que salgan con su kit y ya lo puedan instalar. Digo que cosas que ya, bueno, son muy prácticas, ¿no? Pero yo creo que es muy importante. Algo también que tenemos que definir en la ley general es sobre la información pública mínima. Qué bueno que va a estar esto, pero yo creo que tenemos que unificar los conceptos. Yo he tratado de ver, como todos ustedes, información en ciertas dependencias, y en una aparece organigrama, en otro lo tienen como directorio y en otro como estructura orgánica. Entonces yo creo que desde la misma ley tenemos que ir definiendo los conceptos de cada una de las obligaciones, que vengan ya los lineamientos establecidos para que manejemos un mismo estándar todos. También, bueno, me gustaría, creo que Mérida lo tenía, un video tutorial que explique al principio cómo se debe de usar paso a paso, que no dure más de 1 minuto y medio. ¿Perdón? Oaxaca.
Entonces yo creo que está muy bien ese video para que la gente pueda, pues, de una forma ágil conocer, cuidar los clics de la accesibilidad, que no sean más de 3 clics. Ahorita para acceder a información pues batallamos mucho para conocer. Algo como sujeto obligado que hemos tenido problemas en Coahuila es la cantidad de megas que puede subir un sujeto obligado al sistema. Ahorita lo tenemos topado en 25 megas nosotros. Entonces a lo mejor que se pudiera ampliar o aprovechar la nube, no sé. Bien. Bueno, en la nueva ley a partir de la 16 ya se va a cobrar. Bien. Entonces el tamaño de la carga, bueno, que los 25 megas. Al momento de implementarse a todos los municipios, algo que nos puso trabas a nosotros es de que los de arriba de 70,000 habitantes no iban a tener Infomex. Entonces solamente tenemos 13, con esta reforma ya van a entrar los 38. En Coahuila todos tienen al menos un cibercafé e internet. Entonces yo creo que tenemos 10 días para poder implementar. Se redujo el tiempo de respuesta a 9 días, entonces nos vamos a arrancar con los municipios, pero sí que no nos vaya a afectar en la ley que pues, los de 70,000 no, ¿verdad? Los de abajo. Entonces buscar ahí, definir ese tipo de situaciones. También, bueno, pues el desarrollo de aplicaciones, y eso me parece excelente, qué bueno que ya se estén acoplando a la agenda digital. En el caso también de esta ley hay un capítulo de gobierno abierto donde establece un comité de gobierno abierto para que esté actualizando la información y esté detectando cuáles son las nuevas necesidades de la gente, así como generar la información y publicarla en datos abiertos. Yo creo que esta plataforma también va a considerar ahí para la extracción y la utilización de los datos. Buscamos, yo creo que también sí necesitamos información, pero también necesitamos acercarle los servicios a la gente. Entonces ver de qué manera podemos proporcionarles herramientas digitales para que ellos puedan reducir tiempos en materia de trámites, etcétera. Y bueno, pues ya para cerrar y no ser reiterativo, otro reto, pues yo creo que sería ese, el más importante, cómo lo vamos a implementar al momento de que ya esté trabajando. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por los comentarios. Sin duda, desde el IFAI daremos seguimiento puntual a esa ambiciosa ley, que entiendo hay un evento próximamente, la próxima semana, en donde ya se presentará, y sí destacar 2 cosas adicionales. La primera, en términos de obligaciones de transparencia, la parte de publicidad oficial, que creo que es algo muy sensible y que ya lo pone como una obligación, y lo otro, entiendo que también queda la parte de los ingresos de los notarios públicos, que es un tema muy sensible, y las concesiones de transporte público. Entonces creo que es una ley modelo, una ley de vanguardia, y yo nada más añadiría: hay que asegurarnos de que la ley efectivamente se implemente a cabalidad. Cedo la palabra, a nuestro último panelista. Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias, Joel. Primero que todo, agradecer la invitación que me ha hecho el comisionado Guerra y el comisionado Salas a participar de este panel y también de la jornada que tendrán mañana. Y muy buenas tardes, y en mi caso buenas noches a todos y a todas. Ha sido un viaje largo, pero muy contento de estar acá. Primero, una nota bibliográfica que puede ser de interés. A mí me tocó durante los 4 años del gobierno del presidente Piñera ser parte de la comisión técnica que dio vida al portal de transparencia del Estado de Chile, que es el portal, digamos, el Infomex que tiene el Consejo para la Transparencia, que es nuestro órgano garante según la Ley de Acceso a la Información. Ahí está, www.portaltransparencia.cl. ¿Qué hace? Básicamente lo mismo que hace Infomex. Usted puede solicitar información a los sujetos obligados, puede hacer seguimiento a las solicitudes, reclamar ante el órgano garante, ver información de organismos públicos, además tiene un call center que recibe llamadas, orientación, etcétera. Aprendimos muchísimo y sin duda la base y en la exposición del comisionado Guerra se veía que Infomex efectivamente era una herramienta de exportación que los mexicanos deben estar orgullosos. Aquí tienen que estar orgullosos porque este es uno de los hijos
Yo creo que un hijo bastante adelantado de Infomex. Así parece. Pero más que hablar de tecnología, a mí me gustaría hablar quizás de política. El proceso es fundamental. El problema no es tecnológico, el problema es político. El problema en Chile era el siguiente: teníamos ley de acceso a la información, teníamos un nuevo órgano garante y teníamos un ejecutivo que no quería perder competencias. Supongo que eso nos pasa con todos los sujetos obligados. Nadie quiere perder las competencias que le son propias y obviamente el órgano garante quiere hacer suyas las competencias que efectivamente la ley les entrega. ¿Y qué fue lo que hicimos? Convencer y diseñar en conjunto el portal de transparencia del Estado de Chile. El primer año fue un año de guerra y de batalla entre el Ejecutivo y el órgano garante. Efectivamente, nosotros como Ejecutivo no queríamos cambiar nuestras plataformas, no queríamos dar acceso a nuestros datos y por otro lado el órgano garante decía, no, yo quiero hacer todo de nuevo, de cero. Por lo cual nos juntamos a convencer y diseñar en conjunto. También a escuchar, hicimos una jornada de escucha de casi 3-4 meses a distintos actores. Es decir, ponernos en el lugar de Dafne y de Lilia, que es lo que tiene que hacer un portal, que es lo que necesita nuestro usuario y nuestro sujeto obligado para que el portal efectivamente sea una herramienta. Porque seguramente el funcionario público va a decir, un nuevo portal, una nueva carga, más trabajo, el mismo sueldo. ¿Y el ciudadano qué va a decir? Una nueva clave. Bueno, fueron 2 años de trabajo entre el Ejecutivo y el Consejo para la Transparencia, en el cual lo que más aprendimos fue a aprender del otro, a ser flexibles y a ceder en lo fundamental. Finalmente, que el órgano garante tuviera acceso a los datos del Ejecutivo no iba a violar la soberanía de los datos de cada uno de los sujetos obligados y, por otro lado, el ocupar las plataformas que ya existían en el Ejecutivo o en otros órganos o sujetos obligados tampoco iba a ser terrible, sino que era cosa de interconectar. ¿Qué hace el portal de transparencia del Estado de Chile? Primero, incluye a todos los sujetos obligados. Algo muy interesante, se interconecta primeramente. Donde existe un sistema que funciona, lo primero que le pedimos al proveedor, en este caso a través de una licitación pública, busque cómo interconectarse, porque ya se hizo una inversión. Entonces, ¿cómo tú le dices, por ejemplo, a un sujeto obligado, sabe que su inversión de tantos miles de dólares ya no va a servir porque ahora tenemos este portal? Así que esa inversión déla por hundida. Entonces, primero interconectarse. Y cuando no habían sistemas o los sistemas no cumplían con los requisitos de la ley, efectivamente suplir a los sistemas ya existentes. Tercero, basarse en una estrategia escalonada. Si bien el portal se llama Portal de Transparencia del Estado de Chile, nosotros no pretendemos, y todavía el Consejo para la Transparencia no pretende tener a todos los sujetos obligados, sino que ir paso a paso sumando. Lo importante es seguir avanzando. Y yo una recomendación que humildemente les hago es vayan paso a paso con los sujetos obligados, porque la expectativa que uno puede generar en el ciudadano de que están todos ahí y tú haces el clic y no están todos ahí puede ser una decepción tremenda. Lo siguiente que busca ser una puerta principal de entrada, pero no la única, y esa fue una gran discusión con el Consejo para la Transparencia, porque obviamente el órgano garante tiende a decir yo quiero ser la única puerta de entrada. Bueno, pero a veces tiene que ser la puerta de entrada principal, con linda marco de madera, con buena chapa, que abra bien, automática, como quieran, pero no tiene que ser la única. Sí existen otras puertas de entrada, como por ejemplo a través de la página web que interconecta, del mismo servicio, etcétera. Dejemos esas puertas abiertas. Al ciudadano, finalmente, mientras más puertas pueda ocupar, mejor para ejercer su derecho a acceso a la información. Algo que me gusta a mí mucho como solicitante, y ahora que estoy en la sociedad civil y fuera del gobierno, es hacer solicitudes, y me divierto muchísimo en eso. Y el portal permite hacer la trazabilidad completa de la solicitud, un solo lugar para todo el proceso. ¿Cuáles son los resultados a un año de que el portal exista? Primero, que existe convenios suscritos con todos los órganos, incluso con aquellos con autonomía constitucional, que en el caso chileno no están sujetos a la tutela del Consejo para la Transparencia. El Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República firmaron convenios con el Consejo para la Transparencia, cediendo autonomía sin que la ley se los obligara.
El Congreso podría haber dicho, no, yo no quiero saber nada de este portal, tengo los míos propios. Pero esa etapa de habernos convencido mutuamente también convenció a otros órganos del Estado chileno a que era bueno. 14.500 solicitudes realizadas por vía portal, quizás para México es muy poquito, pero tenemos que entender que en este caso el tamaño sí importa, y nuestro país es un país de 16 millones de habitantes, y 360 órganos obligados conectados, que son casi la mitad de los órganos totalmente obligados por la Ley de Acceso a la Información chilena. Algo fantástico, que es una garantía para el ciudadano. Sabemos que los servicios que operan en el portal de transparencia no tienen barrera de acceso. No te van a pedir tu dirección postal específica, no te van a pedir tu sexo, no te van a pedir cuántas veces sales a comer en la noche, no te van a pedir el número de pasaporte, sino lo que la ley establece: nombre, una dirección de correo electrónico y una firma básica habilitada y, por supuesto, la solicitud. ¿Cuáles son los desafíos que yo me atrevería, a través de nuestra experiencia, a sugerirles? Primero, sigan siendo referentes y luchen porque Infomex siga siendo referente. Lo hablábamos antes de esta ponencia, existen pocos portales de acceso a la información en Latinoamérica y es importante que vayamos también generando más portales en países que están iniciando este camino. El Salvador, Colombia, tienen leyes bastante recientes y sin duda tienen mucho que aprender de Infomex y del portal de transparencia del Estado de Chile. Seguir profundizando la estrategia de datos abiertos, ir más allá de la transparencia activa a la transparencia proactiva, y avanzar hacia allá. Pero algo muy importante, los datos abiertos son, para nosotros que nos dedicamos a esto, un manjar, nos encantan. Pero para el 99,9% de la población, el dato abierto es chino mandarín y chino mandarín de los Himalayas, o sea, inentendible absolutamente. Por lo cual no tenemos que descuidar lo presencial. Si la ley de acceso a la información sigue siendo poco utilizada tanto en México como en Chile es porque hemos descuidado lo presencial muchas veces, y no pensamos en aquella señora o señor que vive en un pueblo alejado, que no tiene acceso a Internet, y por eso el teléfono es muy importante, por eso las redes sociales son muy importantes, pero también es muy importante las oficinas presenciales, el formulario, etcétera. El olor a papel nunca va a ser sustituible. Lo último, bueno, como les decía, habilitar redes sociales como forma de solicitar información. Yo creo que tenemos que avanzar hacia allá y ahí quizás perder un poco ese temor tan legalista que tenemos los de nuestra cultura latina, que todo tiene que estar en la ley. Quizás si llega un tuit con una solicitud, ver cómo podemos transformar eso en una solicitud con lo que la ley establece como principios de formalidad, y hay que ser ingeniosos. Conclusiones. Todo el mundo habla de autonomía, regionalizar, darle más poder a los estados en este caso, pero en este caso yo creo que centralizar es el camino. Un chileno una clave, un mexicano una clave, y esa tiene que ser la máxima. No puede ser que los ciudadanos tengamos miles de claves para miles de servicios y el Estado uno solo. A mí no me importa si es el IFAI, o es la función pública, o es el Ministerio de Defensa, o es una municipalidad. Para mí es el Estado. Entonces, un mexicano una clave. Segundo, el ejercicio del derecho tiene que estar en un solo portal de manera completa. Como dije anteriormente, y creo que es muy importante tratar de hacerlo, tratar de interoperar con lo existente antes de reemplazar. Porque muchas veces para alguien que hizo la inversión, quizás un sujeto obligado que la hizo, es muy difícil tratar de entender que venga alguien, por más autonomía y poder potestades que tengan, a tratar de reemplazar algo que efectivamente se ve que funciona. Y la estrategia debe ser escalonada y con hitos públicamente declarados, por el tema de las expectativas. Yo creo que, y recuerdo la primera conversación que tuvimos en la comisión técnica era: vamos a crear una plataforma de nivel mundial. Y lo primero que dijimos: borremos eso de nivel mundial. Porque ¿qué pasa si la plataforma fracasa? ¿Qué pasa si nos demoramos más en convencer a los sujetos obligados a que se sumen? Hagámoslo escalonado y con lo que vayamos pudiendo cumplir para finalmente cumplir con las expectativas de los usuarios. Bueno, muchísimas gracias y agradecer el estar acá y sin duda esperar que este Infomex 3.0 siga siendo referente y también nos ayude a los chilenos a generar nuevas y mejores plataformas para el ejercicio del derecho al acceso a la información.
Muchas gracias, Alberto, por los comentarios. Llegaron dos preguntas, las leo muy rápidamente. Pedro Pérez Villanueva, del Consejo de la Judicatura del DF, y nos pregunta básicamente al IFAI qué acercamientos hemos tenido con la SEP en materia de planes y programas de estudio y qué estrategias de difusión del uso del Infomex a nivel nacional ha programado el IFAI. Sobre el primer punto, comentarle, Pedro, que hay una comisión específica de capacitación y es esta comisión que coordina la comisionada Cursain, quien más adelante comunicará los acuerdos, convenios que el Instituto tendrá en materia de capacitación con las distintas instituciones y evidentemente lo haremos de pleno conocimiento público. Sobre el segundo, creo que en la comunicación, en la presentación del comisionado Guerra, se esbozaron algunas estrategias y si acaso nada más añadir que como instituto estamos por crear una nueva campaña publicitaria dentro de la cual se reforzará el vínculo tanto a el uso de la vía telefónica, como lo comentaba el comisionado Guerra, como el vínculo a Infomex. Esperemos que esta campaña, que haciendo uso de los tiempos oficiales que este instituto como ente autónomo ya tiene, ayude a que los ciudadanos cada vez más a lo largo del territorio nacional se apropien de este derecho. La segunda pregunta es de Jorge Nájera, que es integrante de una organización social, no nos puso el nombre, y señala, moderador, ¿por qué seguir desarrollando sitios web, plataformas web? La tendencia mundial son las apps. ¿Por qué no invitar a desarrolladores, programadores para el Infomex versión 3.0 y ahorrar 9 millones? Un ejemplo es la aplicación que se llevó a cabo por parte de la Cámara de Diputados. Aquí comentar, y creo que también lo destacó el comisionado Guerra en su presentación, que en la medida de lo posible efectivamente se va a hacer uso de tecnologías de software libre. El IFAI, en el marco del informe que presentaremos el próximo año, vamos a hacer público un primer reto que se va a presentar, en donde se convocará para generar una aplicación para transparentar todos los viáticos que tiene esta institución en software libre y que pueda ser replicado por las instituciones que quieran. Evidentemente hay la convicción en este pleno de que las tecnologías o la tendencia en las tecnologías de la información es a software libre y sobre todo de hacer uso de la inteligencia cívica, y de manera constante y permanente estaremos haciendo este tipo de eventos. Creo que la reestructura o la reforma que requiere el Infomex en esta primera fase es algo que ya se tenía presupuestado y contratado, y bueno, se va a aprovechar lo que se tiene para poder ir avanzando, como bien lo comentó el comisionado Guerra, para tener un producto terminado, si mal no recuerdo, comisionado en diciembre, la primera fase, en diciembre de este año. Ese es el motivo por el cual esta licitación. Y aprovecho para retomar un comentario que hacía Lilia, donde le dijeron que se había generado una contratación para hacer cierto producto, pero al final no estuvo. Comentar algo que se dijo ayer también: la transparencia debe de iniciar aquí, y dentro del presupuesto que ayer se aprobó, pues la idea es que ustedes puedan, todos los ciudadanos, monitorear prácticamente toda contratación que haga el IFAI, y sabemos que el área de sistemas pues es algo muy sensible, y así será, a partir del 2015 pues se pueda monitorear prácticamente cada peso que gasta este instituto. Terminamos casi a tiempo, son las 2:28. Agradezco a todos los compañeros del panel, pero sobre todo agradezco al público que nos acompañó el día de hoy, y un reconocimiento al comisionado Guerra por haber tenido la afortunada iniciativa de reunirnos en torno al nuevo Infomex el día de hoy. Muy buenas tardes a todos ustedes y un placer haberlos tenido en su casa. Concluye este primer día con este evento titulado Hacia un nuevo Infomex. Les recordamos que mañana continúan los trabajos. Mañana a las 9 de la mañana tendremos y dará inicio a las mesas sobre el diálogo nacional entre órganos garantes hacia un Estado abierto en México. Interesantes también estas mesas de trabajo.
Y antes de que se vayan, también los amigos del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas me piden les haga extensiva la invitación a la segunda jornada por la cultura de la transparencia que se desarrollará el 6 y el 7 de noviembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nos dicen que harán extensiva también por correo electrónico la invitación, pero me piden que lo haga de viva voz en este momento para que asistan a esta jornada por la cultura de la transparencia, la segunda, 6 y 7 de noviembre en San Cristóbal de las Casas. Los esperamos el día de mañana. Muy buenas tardes.